nombre es Gastón Filippetti, soy especialista en clínica médica, soy el director médico de Dar Salud, Internación Domiciliaria. El COVID es un virus que nos viene azotando desde hace ya más de un año. Con el tiempo hemos ido conociendo un poco más sobre sus características y hoy en día tenemos bastante certeza sobre algunos temas que hace unos meses por ahí teníamos muchas dudas. En este momento hemos empezado a transitar la segunda ola en nuestro país. Ya no solo podemos mirar hacia Europa, sino mirando hacia nuestros vecinos, nos vamos a dar cuenta que el número de casos está avanzando, crece en forma exponencial como pasa con este virus y desgraciadamente es difícil pensar que nosotros vamos a ser la excepción en la zona. Para entender mejor el porqué de esta segunda ola, es interesante conocer que las enfermedades infecciosas causan enfermedad por una combinación de tres factores. Por un lado, las características del microorganismo, en este caso del virus. Por otro lado, las características del huésped, o sea, de la persona que es infectada por este microorganismo. Y por otro lado, el ambiente. La combinación de huésped, ambiente y microorganismo genera la enfermedad. En el caso del virus, este es un virus que tiene una mortalidad de entre el 2,3% de los casos aproximadamente. Por supuesto que no es poco, pero por ejemplo es la mitad de lo que es la mortalidad de la neumonía. El problema más grave que estamos teniendo es que todos somos inmunes al virus. En muchas otras enfermedades, la inmunidad que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años nos evita, por lo menos a un porcentaje de la gente, contagiarnos fácilmente de la enfermedad. Por otro lado, las vacunas que existen para muchas de estas enfermedades también nos protegen, pero en el caso de este virus, que es un virus nuevo, todos somos susceptibles a poder infectarnos. Y el ambiente, que por las características del virus, por el hecho de que se transmite por microgotas, pero también se transmite por aerosoles, hace que en condiciones de encierro, llamémosle, es mucho más factible la posibilidad de contagiarnos. Estamos saliendo de una temporada de verano en la cual se realizan más actividades al aire libre y eso ha generado probablemente, entre otros factores, la disminución en el número de casos que hemos notado. Actualmente estamos entrando en una etapa invernal en la cual empiezan a producirse actividades bajo techo y es de suponer que el número de casos va a seguir aumentando. Sobre todo porque si bien los programas de vacunación están en marcha y se está vacunando fundamentalmente a las poblaciones con más riesgo de padecer cuadros graves de la enfermedad, estamos muy lejos de lo que se llama inmunidad de rebaño, que es el tener el 70% aproximadamente de la población contagiada o inmunizada a través de la vacuna y de esta manera poder cortar con las tasas exponenciales de contagios que se producen. Todos tenemos mucha expectativa en las vacunas, todas las vacunas que están en el mercado son efectivas, pero el mundo está reclamando esas vacunas y no están llegando con la velocidad que uno quisiera. Por lo cual vamos a tener que acostumbrarnos a que nos va a llevar un tiempo lograr esa inmunidad de rebaño a través de las vacunas y por eso es muy importante que nos sigamos cuidando. Hay que recordar que el 80% de los casos el virus produce una enfermedad oligosintomática, o sea,
causa muy pocos síntomas e incluso en el 50% ni siquiera da síntomas. Pero esas personas contagian a pesar de no tener síntomas. Por otro lado, en el caso de las sintomáticas, pueden contagiar incluso 2 días antes de iniciar los síntomas. Por eso es muy fácil darse cuenta que es fundamental que nos sigamos cuidando en lo que respecta a la utilización de barbijos, al lavado de manos y fundamentalmente a evitar las grandes reuniones de gente, ni hablar de reuniones familiares o de grupos de amigos en donde no se utilice el barbijo. Viene una época en la cual se dificulta realizar reuniones al aire libre y por eso es fundamental que nos cuidemos. Desgraciadamente los casos van a subir, la transmisión de este virus se empieza a realizar en forma exponencial. Se cree que por cada paciente que se diagnostica hay 10 pacientes que no están diagnosticados y que tienen la enfermedad. Por eso es fundamental que tomemos conciencia y que, a pesar de que venimos desde hace mucho tiempo con muchas restricciones, nos cuidemos un tiempo más hasta que podamos estar un poco más tranquilos respecto al porcentaje de inmunidad en la población que nos permita volver a una situación, en el mejor de los casos, prepandemia, que esperemos que sea así y que sea pronto. ¿Por qué se vacuna a las poblaciones que se está vacunando? Es bastante sencillo. La mortalidad del virus es mucho mayor en los grupos etarios de mayores de 60 y mucho más en mayores de 70 y de 80 años. Es por eso que estos son los grupos que primero se están vacunando, porque son los que mayores consecuencias podrían tener en el caso de que sufrieran la enfermedad. Por ejemplo, en Mar del Plata, donde nosotros estamos, más del 60% de los casos se están dando en pacientes de entre 20 y 50 años. Pero la mortalidad se da en los mayores de 70. Y de hecho, el promedio de edad de los pacientes que fallecen es de 75 años. Eso refuerza lo que se está haciendo con respecto a priorizar la vacunación en los grupos que tienen más riesgo. Para lograr una inmunidad de rebaño necesitamos vacunar a ese grupo, pero también al resto. Frente a la escasez de vacuna, cosa que se está dando en todo el mundo, son políticas de salud pública el hecho de priorizar a qué grupo vacunar primero con las vacunas que tenemos y con el esquema que las autoridades consideran más pertinente. Las vacunas nos dan una protección que varía de una a la otra, pero que en todos los casos es superior al 50% en evitar los contagios y nos protege en números muy elevados, superiores al 90%, en la posibilidad de padecer las formas graves de la enfermedad. Hay una cosa importante de aclarar y es el hecho de que estar vacunados no nos hace inmunes. El estar vacunados hace que tengamos menos riesgo de contagiarnos y muchísimo menos riesgo de tener una enfermedad grave. Pero podemos contagiarnos y podemos contagiar. Por eso es importante que no nos relajemos por el hecho de estar vacunados y no pensemos que podemos hacer una vida normal. La vacuna es una herramienta fundamental en la lucha contra este virus, pero no es la única. Y si algo hemos aprendido a lo largo de este año es que la mejor forma que tenemos de enfrentar el virus es con la sumatoria de todas las herramientas que tenemos. El barbijo es otra de las herramientas, el evitar las reuniones es otra de las herramientas, el ventilar los ambientes es otra y el lavado de manos frecuente es otra. Cuanto más herramientas sumemos, más posibilidades tendremos de evitar contagiarnos y de evitar que se produzcan pequeños brotes en nuestro círculo íntimo, que por supuesto que es lo que nadie desea.